tener las mejores fotos. ¿Por qué? Depende del fotógrafo. Depende mucho del fotógrafo, ¿no? Yo puedo darle el iPhone a uno de los hermanos que está aquí, pueden salir fotos horribles. O puedo darle ese iPhone a una hermana que sabe tomar fotos y salen increíbles fotos, ¿sabes? Entonces, muchas veces el problema no es la herramienta, sino que no sabemos utilizar la herramienta. ¿Sí? ¿Concordamos con eso? Miren Hebreos 4, versículo 12. Hebreos 4, versículo 12. Hebreos 4, versículo 12. Hebreos 4, versículo 12. Tú puedes tener el teléfono de última tecnología y solo utilizarlo para WhatsApp. ¿Sí? Hebreos 4, versículo 12. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. ¡Wow! ¿Sabes? La Biblia es una espada de doble filo. La Biblia es una herramienta. ¿Y cuál es el problema cuando tú no sabes utilizar la herramienta? ¿Qué puede pasar? Bueno, te vas a cortar mal tu corazón. Vas a cortar mal el corazón de otra persona cuando estudias la Biblia con la persona, ¿ven? Y hoy quiero que podamos aprender un poquito de cómo podemos utilizar bien la palabra de Dios para nuestra vida. ¿Conmigo? El parque tiene un gran desafío y es que se distraen por cualquier cosa. Entonces yo les pido que podamos concentrarnos, estar atentos. Voy a dar unos tips de cómo poder profundizar en tus tiempos con Dios. Y la idea es que puedas anotar, ¿sí? Entonces para que estén muy atentos, yo sé que va a pasar el perro, ven a alguien moverse y todos voltean a mirar, pero 20 minutos de concentración. Científicamente está comprobado que podemos aguantar 20 minutos. Entonces, vamos hermanos, ¿listo? Entonces, ¿cuál es el problema? Yo sé que todos queremos aplicar la Biblia en nuestra vida, ¿ven? Todos queremos eso. Pero a veces no sabemos cómo aplicarla en nuestros corazones. ¿Por qué? ¿Qué nos impide? Bueno, tal vez una excusa tuya es dificultad para entenderla. No, Steven, es que habla cosas poéticas y yo no sé qué tiene que ver el rey Tiro conmigo en este momento. No sé cómo aplicar eso en mi vida, puede ser. O no tienes el hábito de leer, nunca en tu vida has leído. Solo has visto números o videojuegos y no has leído. Puede ser que por eso tampoco tienes una buena comprensión lectora, puede ser también. Distracciones, hay muchas distracciones en nuestra cabeza cuando leemos la Biblia. Estamos pensando en el trabajo que tenemos, o en el TikTok, o en redes sociales, y hay muchas distracciones. También puede pasar que te resistes en el corazón a que la Biblia te corte. Y la lees y es como, pero no sé aplicarla, pero tú sabes cómo aplicarla, pero hay una resistencia ahí de saber qué decisión tienes que tomar. Otra que me pasaba a mí, altas expectativas. Tú quieres leer la Biblia y en un día saber el porqué de todo. Yo en una hora necesito saber el porqué de mi vida y cómo solucionar mi vida. No, tampoco va a pasar así. Requiere también tiempo. Y cuando no pasa eso, te frustra, cierra la Biblia. Ay, Dios no me habló hoy porque no entendí nada. No. Hay que aprender a no frustrarnos en el proceso de leer también la Biblia conmigo. Otros son muy sentimentalistas. Ay, yo abrí la Biblia y no sentí nada. Yo creo que Dios no me está hablando. Yo pensé que iba a sentir mariposas en el estómago y como no lo siento, yo creo que estoy obligado y yo creo que no tengo que leer la Biblia. La Biblia fue creada para entenderla y practicarla, no solo para sentirla. Biblia es creada para que tú la entiendas y la practiques, no solo para sentir cosas bonitas. Por consiguiente, de vivirla vas a sentir cosas, pero no es tu principal enfoque cuando abres la Biblia conmigo. Sí, logró. Entonces, hoy quiero hablarle ejemplos muy claros, bien prácticos para que podamos tener tiempos con Dios más profundos, amén. Para que podamos aplicar bien la Biblia a nuestra vida. ¿Listo? Título de la clase, afilando la espada. Afilando la espada. ¿Entiendes? La Biblia es la lámpara de tus pies. La Biblia es lo que transforma tu corazón. La Biblia es el único instrumento en la vida que puede cambiar las intenciones de tu corazón. Qué herramienta poderosa, pero imagínate utilizarla mal. Entonces por eso es muy importante que podamos entender cómo utilizarla, ¿ven? Título de la clase, afilando la espada. Traigo 4 tips, la idea es que lo escribas tal cual para que puedas practicarlo. Es una de muchas ideas de cómo podemos leer la Biblia, pero les traigo una idea para que puedan entenderlo. Primer punto, conoce el contexto. Conoce el contexto. Cada vez que tú vayas a leer
un libro de la Biblia, tú debes conocer el contexto en que fue escrito ese libro en la Biblia, ¿sí? La Biblia no es solo un texto de corrido. La Biblia significa conjunto de libros. Biblia, la palabra Biblia significa conjunto de libros. La Biblia está conformada por muchos libros y cada libro tiene diversos géneros literarios. Hay libros que son narrativos, como las historias de crónicas, de reyes. Hay libros que hablan mucho de ley, como Éxodo o como Levíticos. Hay libros que son poesía y sabiduría, como los Salmos y los Proverbios. Hay libros que son evangelios, que es la historia de Jesús y habla de parábolas. Hay libros que son cartas, que son las cartas de Pablo, hablando de un tono más correctivo a la iglesia por problemas que habían. Si tú todos los libros los lees igual, ¿qué va a pasar? Van a haber errores, van a haber problemas, porque unos son metafóricos, otros son un poco más dicientes, otros son más narrativos. Entonces debemos entender qué es el libro que tú estás leyendo cada vez en tu tiempo con Dios. Leer el capítulo anterior para ver, bueno, el capítulo anterior hablaba de esto, ¿qué va a hablar el siguiente capítulo? Y te contextualizas. ¿Conmigo? Sí. Oh, espere, se está cayendo. Ya. Entonces no podemos leer cada libro literalmente, porque si no, no vamos a entenderlo. Entonces, primer punto, conoce el contexto del libro que estás leyendo. Vamos. Solo para que entiendas, cuando tú lees la Biblia, la expectativa de leer la Biblia es como si tú fueras un estudiante de la Biblia. O tú abres el libro de tu clase y es como, ay, hoy no sentí emociones, mejor lo cierro y ya no me esfuerzo por entender qué es lo que me va a salir en el parcial. Ustedes se esfuerzan por entender o si no se tiran el parcial. De la misma manera debemos ver la Biblia. La Biblia no es algo de tu pasatiempo libre que tengo un rato igual a leerme una historia. No, hay que esforzarnos en ser aprendices de la Biblia. ¿Conmigo? Entonces, ¿qué te puedes hacer de preguntas ahí cuando estés buscando el contexto del libro? Primera pregunta, ¿qué pasó en el capítulo anterior? Este capítulo es ¿de qué? Porque este capítulo habla esto. ¿Para quién es dirigido el escrito? Este libro fue dirigido para el pueblo, para discípulos, para gente que no era discípula, para un rey, ¿para quién es dirigido? ¿Quién es el destinatario? ¿Qué circunstancia estaba sucediendo en ese momento en la historia de la humanidad cuando se escribió ese libro? Cuando tú entiendes el contexto, te vas a dar cuenta cómo cambia la manera en que estás viendo el libro. Por ejemplo, ¿te acuerdas la carta de Pablo que dice, anímense, estén alegres, siempre alegres, oren sin cesar? ¿Dónde fue escrito eso? Pablo estaba en la cárcel. Y si tú, ¿cómo este man me está animando desde la cárcel y yo estoy acá con un parcial? Cambia la cosa. Pablo no estaba animándote desde un altar, comiendo uvas. Él estaba en la cárcel. Y si ves que él está alegre en la cárcel, tú te puedes preguntar cómo ese man estaba tan alegre estando en la cárcel. Y ahí es cuando tú profundizas qué hace Dios en el corazón de Pablo para estar alegre. Así puede cambiar el contexto de la Biblia si tú entiendes dónde fue escrito, para que profundices en tus tiempos con Dios. ¿Conmigo? Sí. Un truco extra ahí para que puedas pues, identificarte. Si la Biblia dice ámense unos a otros o estén alegres, ¿qué significa eso? Que a la persona que le estaban dirigiendo eso, ¿cómo estaba? ¿Alegre? No. ¿Estaba animada? No, le estaban corrigiendo porque no estaba alegre o animada. Y ahí es donde ustedes pueden preguntar, bueno, ¿cómo Dios trabaja el animarse? No lo vean tan literalmente, sino que la iglesia en ese momento tenía un problema de alegría y por eso le están dando esta carta. Tú estás triste hoy, necesitas esa carta que se llama alegres. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Sí. Entonces, primer tip, mira el contexto de la escritura. Brian, ¿me puedes ayudar a poner esto al tico mientras sigo predicando? Gracias, Brian. Satanás no quiere, pero vamos a predicar. Vamos. Eso. Quédate ahí toda la predica. Gracias. Ya, sí, ahí está bien. Segundo tip. Pregunta, ¿qué puedes aprender sobre el ser humano? Cuando tengas tu tiempo con Dios, pregúntate, ¿qué puedo aprender sobre el ser humano? Escribe, ¿qué puedo aprender sobre el ser humano en esa escritura? ¿Cómo así? Cuando lees, fíjate cómo actúa el ser humano en la Biblia. ¿Entiende? El ser humano no ha cambiado en más de 2000 años, es el mismo. Y si yo quiero evitarme dolores hoy, pues puedo mirar seres humanos en la antigüedad, cómo actuaron, y ver si eso está actuando como yo estoy actuando hoy. Uy, acá el ser humano actuó de una manera avariciosa cuando le dieron el tesoro, ok. Fue avaricioso con tesoro.
pregúntate eso. ¿Qué puedes aprender sobre el ser humano en la Biblia? ¿Listo? Esa clara, esa es súper clara. Fácil. ¿Cómo actúa el ser humano en esa circunstancia? ¿Qué se parece a ti o a la sociedad actual? Pregúntate eso cuando estés teniendo el tiempo con Dios. Tercero, ¿qué puedes aprender sobre Dios? Es la otra pregunta que te vas a hacer. ¿Qué puedes aprender sobre Dios cuando estés leyendo la Biblia? Y este es el centro de nuestro tiempo con Dios. Primero ves el contexto, después ves cómo actúa el ser humano y después vas a ver cómo Dios soluciona el problema del ser humano en ese momento específico. Ahí tú puedes ver cómo Dios lidió la situación, qué carácter de Dios, cómo Dios organizó ese problema, cómo Dios trabajó el corazón del ser humano cuando estaba en esa situación, y ahí tú vas a conocer más a Dios. Uy, Dios actuó con celo bajo esta circunstancia. Dios tuvo amor bajo esta circunstancia. Dios tuvo esto bajo esta circunstancia, y empiezas a entender más cómo actúa Dios en la vida de las personas. ¿Conmigo? ¿Están claros? Bien, fácil. Cuarta pregunta, bueno, ¿cómo puedo llevar eso a mi época actual? Entonces, tú estás metido en la Biblia, sí, te metiste a Narnia, estás viendo, te fuiste al año 100 antes de Cristo, estás en una historia ya del Antiguo Testamento y viste cómo el ser humano actúa, cómo actuó Dios, y ahora, ¿eso qué tiene que ver conmigo ahora? Ok, yo estoy actuando como ese ser humano. ¿Cuál debe ser la solución para mi vida si Dios trabajó así con ese ser humano? Tengo que aplicar eso en mi vida, como Dios trabajó el corazón de ese ser humano en ese tiempo actual. ¿Conmigo? Y no buscas solo cambiar acciones, tienes que buscar es el principio que Dios le enseñó a la persona. Porque leemos la Biblia y la Biblia dice, ámense, listo, tengo que salir a amar. Cómo Dios trabajó el corazón de la persona. Ahí es donde hay que profundizar en el tiempo con Dios. Yo creo que los que no están anotando deben tener tiempos con Dios increíbles, que no necesitan nada de esto, pero qué bueno, ojalá tengan unos tiempos poderosísimos ahí. Entonces, 4 tips, contexto de la escritura, ¿qué puedes aprender del ser humano en la Biblia? ¿Qué puedes aprender sobre cómo Dios lidió eso y cómo lo llevas a tu contexto actual? ¿Todo claro? Y vamos a hacer un ejemplo para que puedan entender cómo funciona eso. Vamos a Juan 4, vamos a leer una pequeña historia, hagámosle con Juan 4. Y vamos a poner en práctica esas 4 cositas para que... ¿Por qué hago tanta... como soy tan incisivo con los tiempos con Dios? Los tiempos con Dios, desde donde sale tu fe. Si tú no tienes buenos tiempos con Dios, tú no vas a hacer nada en tu vida, espiritualmente hablando, ¿no? No vamos a poder ayudar a nadie si no estamos teniendo buenos tiempos con Dios, personalmente. Puedes tener el último iPhone, pero no sabes tomar la foto. De nada sirve. Tienes la Biblia, la mejor herramienta del mundo, pero si no la sabemos usar, no va a pasar nada en tu vida. Ya has visto discípulos que después de 6, 8, un año, como discípulos no cambian, porque no saben aplicar la Biblia a su vida. Por esto este estudio es importante y quiero que lo lleven muy en serio. Amén. Juan 4, vamos a leer desde el versículo 3. Juan 4, versículo 3. ¿Llegaron? Entonces, por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea. Jesús, como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Versículo 6. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Bueno, vamos a profundizar esos versículos nomás, esos 7 versículos. Si tú lees rápido, ¿cuál es tu conclusión? Un hombre hablando con una mujer que le dé agua. No aprendí nada. Y te vas para tu día y ese es tu tiempo con Dios. Jesús habló con una mujer y le pidió agua. No entendí nada. Pero vamos a profundizar. ¿Cómo sería profundizar en tu tiempo con Dios? ¿Qué es lo primero a hacer? Contexto, entonces. ¿Qué libro estamos leyendo? Juan. ¿Qué es Juan? Un evangelio. ¿Para qué es un evangelio? El evangelio fue hecho para que tú y yo creamos sobre Jesús.
Juan 20:35. Ok, entonces toda cosa que esté escrita en Juan está hecha para que yo crea sobre Jesús. Entonces ya no es un simple hombre hablando con una mujer, sino algo de acá tiene que hacerme creer en Jesús. Y ya miras con otros ojos. ¿Listo? ¿Qué más podemos saber de contexto? Bueno, en ese tiempo los judíos no se llevaban con los samaritanos, se odiaban. Se odiaban. Se odiaban a muerte por temas religiosos y políticos. Los rabinos judíos no podían estar hablando con una mujer en público. Ahora ya no es un simple hombre hablando con una mujer, sino ese hombre está rompiendo la regla cultural. Ya empezó a ser más profundo el texto. Ahora, Jesús iba de Judea a Galilea y los judíos odiaban tanto a los samaritanos que los judíos preferían rodear todo Samaria para no tener que pasar por Samaria. Pero Jesús decidió pasar por Samaria, por todo el centro de Samaria. Que ya empiezas a pensar un poquito, no fue un simple hombre tomando agua con una mujer. Jesús estaba rompiendo límites culturales. ¿A qué horas Jesús fue a tomar agua? ¿Y para qué ese dato? Mira, en el Medio Oriente, el mediodía es el peor momento en que tú vas a ir a tomar agua. Porque es cuando el sol está más expuesto. Las mujeres eran las encargadas de traer agua a la casa. ¿Cuándo iban las mujeres a traer agua? En la mañana y en la tarde. ¿Por qué una mujer va a mediodía? Porque tenía vergüenza de lo que era. Ahí ya empiezas a ver un contexto más profundo sobre la Biblia. Ya no es una simple historia. La mujer estaba avergonzada y fue a mediodía. Y Jesús llegó a mediodía también. Al ver todo esto, ¿qué estás pensando sobre la historia? Ya estás más profundo, ya estás más metido. Eso es lo que genera el contexto, cuando tú entiendes profundamente cómo fue escrito, para quién y qué está pasando. ¿Listo? Segunda cosa. ¿Cuál es la segunda pregunta? A ver si anotaron. ¿Qué puedo aprender sobre el ser humano? Listo, ahora vamos a ver. ¿Qué puedes aprender de la interacción con el ser humano? Gracias. Muchas cosas. Una mujer que buscaba saciarse de hombres. Era una mujer que tenía hasta 5 maridos, había tenido. ¿Qué te hace entender eso? Los hombres y las mujeres, el ser humano busca algo para que estar satisfecho. Tal vez para ti no es una pareja, para ti puede ser la universidad, dinero, que te vean bien. Pero ¿qué podemos aprender del ser humano? El ser humano necesita saciarse de algo. ¿Anotas eso? Aún no sabemos cómo lo vamos a aplicar. Ser humano necesita saciarse de algo. Otra cosa, cuando el ser humano tiende a aislarse cuando está cargado de culpa o de vergüenza. ¿Qué hizo la mujer? Fue a mediodía. Entonces, cuando nosotros tenemos culpa o vergüenza, ¿qué hacemos? Nos aislamos de la sociedad. El ser humano se aísla cuando se siente avergonzado. Otra cosa que aprendes del ser humano. ¿Conmigo? ¿Esperen que se me calentó la tablet? ¿Se apagó? Voy a la Biblia del celular. ¿Qué más pueden aprender del hombre? A ver, escucho ahí respuestas sobre el carácter del hombre, del ser humano. ¿Qué más puedes aprender ahí? Sin miedo, sin miedo. Preconceptos. La mujer samaritana tenía un preconcepto sobre los judíos. ¿Cómo actuamos como seres humanos? Somos seres que siempre vivimos con preconceptos y juzgando a las personas. Anotamos eso. Somos seres de preconceptos. Tendemos a hacer prejuicios, pero a veces ese prejuicio es el que te puede salvar. ¿Qué más puedes aprender sobre la naturaleza humana? ¿Ok? Entonces, puede ser, la mujer estaba simplemente replicando lo que veían otras mujeres. En ese tiempo, como una mujer tenía identidad, siendo esposa de alguien. Por eso buscaba más hombres. Entonces nosotros copiamos la identidad que el mundo nos ofrece. De nuevo, otra cosa que estás aprendiendo sobre el ser humano. ¿Conmigo? ¿Están ahí? ¿Están atentos? ¿Sí? ¿Están entendiendo? Bien. ¿Qué más podemos aprender? Bueno, tú puedes pensar muchas cosas ahí. ¿Cuál es la cuarta pregunta?
¿O vamos en la tercera? La tercera. ¿Cuál es la tercera pregunta? Aprender sobre Dios. ¿Qué puedo aprender de Dios? En este caso, Jesús. Bueno, ¿qué hizo Jesús? Jesús rompe barreras sociales. Jesús no le importa el contexto en el que tú estás viviendo. A Jesús no le importa si tú eres pobre, si tú eres rico, si tú tienes una enfermedad, si no tienes una enfermedad, si tú eres de Quito, si tú eres de Estados Unidos. A Jesús no le importa eso cuando se trata de salvar personas. Dios no tiene favoritismos. Y aprendes algo sobre Dios. Otra cosa que aprendemos de Jesús. Jesús, ¿qué fue la primera interacción que tuvo con la mujer? Dame agua. Lo primero que Jesús hizo no fue condenarla, fue ganarse su confianza. ¿Qué va a hacer Dios con tu vida? Lo primero que va a llegar es a juzgarte, a condenarte. No, Dios no llega a condenarte, llega a ganar tu confianza. Otra cosa que aprendo de Dios, Dios no juzga inicialmente. Él gana nuestra confianza. Y después Dios, con mucho amor, Jesús, le habla sobre su problema. ¿Qué otra cosa puedes aprender sobre Dios? Jesús es el único que da vida eterna. Es el único que da agua que sacia. Y anotas otra cosa sobre Dios. Dios es el único que sacia a las personas. Y ahí no hemos hablado de nuestro corazón. Solo estamos haciendo un examen del texto. Hasta ahí no hemos... Si tú terminas ahí, no aprendiste nada, solo conocimiento. Quinta pregunta, cuarta pregunta. ¿Cómo llevo eso a mi vida? Y ahí se pone buena la cosa. Ahí es cuando ahí es cuando la Biblia se vuelve viva en tu vida. Ahí es cuando toma sentido. Ahora, viendo cómo es el ser humano, cómo es Dios, ahora empecémonos a preguntar, ¿cómo me sirve eso a mi vida? ¿Qué persona estoy rechazando todos los días por cierto contexto social que tiene? ¿Estoy rechazando a alguien de mi universidad porque es de esta manera? ¿Estoy rechazando a alguien del trabajo porque es de esta manera? ¿Estoy rechazando a algún familiar porque es de esta manera? ¿Qué te diría Jesús si está pasando eso? Ya sabes qué te diría Jesús, no la rechaces, ve y rompe la barrera. Primera decisión, hablar con la persona que estoy rechazando en mi semana. Y ahí pusiste en práctica la Biblia en tu vida. ¿Sí están claros? ¿Está fácil? Claro. Ahora, Jesús me está saciando. Y ahí te puedes hacer más preguntas. ¿Cómo saber si estoy saciado? Hoy estoy feliz. No, no estoy feliz, pero tengo una relación con Dios. Entonces Jesús no me está saciando completamente. ¿Qué me está saciando hoy? ¿Qué necesito en este momento para yo estar satisfecho? Uy, a mí me gustaría tener una novia. Ahí yo estaría satisfecho. Me gustaría tener 10 en todas mis notas. Ahí estaría satisfecho. Me gustaría que mi mamá me hablara de cierta manera. Ahí estaría satisfecho. ¿Qué significa eso? Que tu satisfacción está en otra cosa. ¿Qué te enseñó el versículo? Que si tu satisfacción está en otra cosa, vas a estar satisfecho. No, entonces ¿cuál debería ser tu lógica cuando lees ese tiempo con Dios? Necesito estar satisfecho con Dios. Y sales a cambiar tu manera de pensar sobre dónde estás poniendo tu esperanza. Vamos. ¿Conmigo? ¿Claro? Vamos. Bueno, y ahí puedes seguirse preguntando más y más cosas para no hacerla larga. Pero quedó claro cómo poder tener un tiempito con Dios. Sí. Es una de las maneras, hay muchas. Pero entonces, veamos el contexto. Pregúntate sobre qué puedes aprender del ser humano, qué puedes aprender de Dios y cómo vas a aplicar eso en tu vida. Y sabes que vas a tomar las mejores fotos. Si tuvieras ese iPhone. Pero no tienes un iPhone, tienes la mejor herramienta. La que cambia el corazón, la que cambia las intenciones del ser humano. Ya sabes cómo aplicarla bien en tu vida. Bueno, sí, familia, en conclusión, te invito a que esta semana puedas parar un tiempito con Dios, con algún hermano, y las semanas con alguna hermana, y que juntas o juntos practiquen esa prédica de hoy. Eso. Y que puedan juntos indagar y van a ver cómo van a cambiar sus tiempos, y para Dios sea toda la gloria.